Muy buenas tardes a todos. Qué rico estar nuevamente aquí en este espacio donde cada mes nos reunimos como iglesia, como cuerpo de Cristo, para ayunar, pero también para meditar sobre la palabra, para compartir como iglesia, orar unos por otros. Y hoy estamos dedicando este ayuno a la identidad de la iglesia. Nosotros como iglesia necesitamos saber quiénes somos. Entonces, antes de comenzar mi carreta a hablar yo mis bobadas, mejor oremos y leamos la porción base que he elegido para este espacio. Entonces, pidámosle al Señor que guíe todo lo que va a salir de mi boca. Dios bueno, Padre bueno, Rey eterno, hoy estamos aquí delante de ti. Hoy está aquí tu iglesia reunida, anhelando conocerte más, anhelando conocernos a nosotros mismos por medio de tu palabra. Porque sin ti nosotros no sabemos qué somos, ni quiénes somos, ni siquiera sabemos para qué existimos. Pero en ti está nuestra identidad, Señor. En ti está nuestra verdad. Hoy te pedimos, abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento, háblanos tú por medio de tu palabra y usa este vaso de barro, Señor, para que solamente yo hable lo que tú pongas en mi boca, que solamente de mí salga lo que tu Espíritu Santo quiera revelarle hoy a tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces les pido que me acompañen al libro de Ezequiel. Antiguo Testamento, libro de Ezequiel, para quienes no tengan así mucha destreza en la Biblia, truco, cierren la Biblia, la abren por la mitad, siempre va a salir Salmos o Isaías, igual ustedes van adelantando, pasan Isaías, pasan Jeremías, Lamentaciones y llegan a Ezequiel. Y nos vamos al capítulo 37. Yo voy a leer en Reina Valera, ustedes por favor lean en la traducción que tengan. Nos cuenta el profeta Ezequiel. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oigan palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en ustedes y vivirán y pondré tendones sobre ustedes, y haré subir sobre ustedes carne, y los cubriré de piel, y pondré en ustedes espíritu, y vivirán, y sabrán que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor. Y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por lo tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro sus sepulcros, pueblo mío, y los haré subir de sus sepulturas, y los traeré a la tierra de Israel. Y sabrán que yo soy Jehová cuando abra sus sepulcros, y los saque de sus sepulturas, pueblo mío.
y pondré mi espíritu en ustedes y vivirán, y los haré reposar sobre su tierra y sabrán que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Muy bien, ese es un pasaje bastante conocido, pero hoy vamos a tratar de enfocar esto de una manera que nos permita conocer nuestra identidad como iglesia. Pensemos un momento en el tema de la identidad. Un ser humano, ¿cuándo comienza a tener identidad? Desde el feto, desde el vientre de la madre, cuando nace, cuando está en la familia. ¿Qué le da identidad a un ser humano? Pues aunque hay muchas discusiones sobre el tema, yo me inclino a pensar que el ser humano tiene identidad cuando está en sociedad. Yo no sé quiénes vieron la película El libro de la selva, genial, Mowgli, Bagheera, Balú, todo muy chévere, muy divertido, pero Mowgli se comportaba como un lobo. Ese niño fue arrebatado de los humanos y fue criado por los lobos y por lo tanto él procuraba actuar como un lobo y se sentía profundamente frustrado porque él no es un lobo. Y al tratar de actuar como un lobo y se daba cuenta que no lo lograba, que no corría como los demás lobos y que tampoco podía desarrollar su humanidad, sus estrategias como ser humano, pues se sentía sumamente frustrado. Así nos pasa a nosotros los seres humanos. Cuando nosotros estamos en un ambiente donde no hay una sociedad que nos permita a nosotros desarrollar nuestra verdadera identidad, pues nos vamos a sentir fuera de lugar constantemente. Y en lo personal pienso que eso le está pasando a la sociedad actual. La sociedad actual no sabe qué es. Hay una crisis de identidad total. Es tan grave la crisis de identidad actual que, bueno, usted se puede levantar hoy diciendo que es niña y entonces usted que nació con testículos y con pene, entonces usted le dio la gana hoy ser niña. Y si usted nació con ovarios, con vagina y le dio la gana, entonces un día, no sé, me provocó ser hombre, entonces también puede serlo. Así, hasta este punto ha llegado la crisis de identidad en nuestra sociedad actual. Pero hay una identidad que va más allá del género, que va más allá de lo que nosotros como seres humanos nos podamos inventar. Y es la identidad que Dios nos revela. Dios revela quiénes somos nosotros. Recientemente leí algo chistosísimo, un meme en Facebook, que decía, empecé a conocerme a mí mismo, no me caigo bien, ya no me hablo. Y precisamente, si nosotros empezamos a conocernos con toda franqueza a nosotros mismos, pues si somos honestos, nos vamos a llevar una gran decepción, porque el ser humano tiende a la maldad. El ser humano es malo por naturaleza. Aunque haya muchas discusiones filosóficas al respecto, yo simplemente me limito a pensar, usted a un niño no le tiene que enseñar a no pegar. Perdón, usted a un niño no le tiene que enseñar a pegar, le tiene que enseñar a no pegarle al otro. Usted a un niño no tiene que enseñarle a robar, al niño hay que enseñarle a no robar, a que eso de cogerle el juguetito al otro niño y llevárselo a su casa y no decir nada, eso es robar. Al niño hay que enseñarle el bien, a controlar su carácter, a controlar su ira, a controlar sus emociones. Pero hay aún algo más profundo que eso. Y en el capítulo 37, por medio del profeta Ezequiel, por medio del profeta, Dios nos está revelando algo muy importante. Hay unos huesos secos, hay muerte, hay desesperanza. Esa muerte y esa desesperanza están en este profeta asociadas a la casa de Israel. Pero, gracias al apóstol Pablo en la carta de los Gálatas, él nos habló de una Jerusalén diferente a la Jerusalén de la tierra, la Jerusalén terrenal, que es la Jerusalén celestial,
Gracias a esa explicación que Pablo, un judío, un hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, un estudioso de las escrituras, gracias a él nosotros sabemos que hay una Jerusalén celestial y es la iglesia. O sea que todo lo que Dios está hablando a los profetas, por medio de los profetas en el Antiguo Testamento, a la casa de Israel, o está hablando a Judá, o está hablando a Jerusalén, está hablándole a la iglesia. Nosotros vivimos en un mundo de oscuridad, de muerte, de desesperanza. Entonces, en medio de esa situación, Dios manda al profeta a que hable, profetice, le cuente, les lleve a esos huesos secos la palabra de Dios. Y esos huesos secos comienzan a unirse, comienza a crecer en ellos tendones, piel, músculos, pero aún así, aunque estaban de pie, siguen muertos porque algo les faltó. Y ese algo que les faltaba era el espíritu. Cuando Dios manda a que Ezequiel profetice al espíritu y le diga, espíritu, ven desde los cuatro vientos. Y el espíritu llega y empieza a llegar a esos personajes que ya no son unos huesos desparramados en el campo, son cuerpos, cuerpos que no tenían espíritu. Pero cuando reciben el espíritu son un ejército enorme, un ejército para Dios. Y lo que hace diferente a estos personajes de los huesos secos, en realidad es el espíritu. Sin el espíritu, esos son huesos secos, con piel, con músculos, con todo lo que se necesitaría para vivir, incluso para ponerse en pie, pero son huesos secos. Para entender un poquito más esto, no está de más recordar en Génesis capítulo 3, cuando Dios le dice a Adán, Dios le dijo a Adán, puedes comer de todos los árboles del huerto del Edén, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. El día que de él comas, ciertamente morirás. Adán y Eva comieron de ese fruto y murieron. Adán y Eva estaban en un lugar privilegiado, estaban en el jardín del Edén, tenían todo, tenían una relación con Dios, tenían el cuidado de Dios, tenían la comunión con Dios. Y todo eso se pierde, todo eso se rompe, todo eso muere en el momento en que ellos desobedecen el mandamiento. Por lo tanto, hay una muerte que no es esa muerte que nosotros conocemos, no es esa muerte física, ese dejar de existir. Cuando alguien se muere, lo enterramos y hasta ahí llegó. Pero no hay una muerte, esta muerte bíblica, esta muerte de la que habla desde Génesis, es la separación, la ruptura de la relación entre el hombre y Dios. Esa muerte sigue y Dios, por medio de los profetas, va revelando va revelando su plan de vida. Y llegado al capítulo 37 de Ezequiel, nos cuenta que ese plan de vida implica que su espíritu empiece a morar en el ser humano. Mientras eso no pase, pues seguiremos siendo huesos secos, recubiertos de piel, que pareciera que tuviéramos vida, pareciera que estuviéramos de pie con todo lo necesario para vivir, pero seguimos muertos. Pablo lo va a explicar mucho más adelante en una carta a una de las iglesias y les va a decir que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Dios hizo una promesa. 600 y tantos años atrás, vamos a calcular, no 650 años, le dijo al profeta Ezequiel, esos huesos secos son la casa de Israel. Esos huesos secos somos todos nosotros. Porque nosotros, dicen ellos, nuestros huesos se secaron
y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Esta realidad no es exclusiva del pueblo de Israel. Es la realidad hoy de la iglesia. Esta es la realidad hoy de la humanidad. Estamos en desesperanza, estamos destruidos. Nosotros vivimos en un mundo cada vez más decadente. En este momento se están matando en Nigeria de una manera tan brutal que a la gente le toca huir para salvar su vida. Durante muchos años hemos estado en guerras civiles, guerras internas, guerras de pandillas, guerras de todo. Cada uno se mete en su propia burbuja y trata de protegerse. Pero aquí hay una realidad de la que nos está hablando Dios por medio del profeta Ezequiel. Él va a poner su espíritu en nosotros. Pondré mi espíritu en ustedes. Y dice Dios en el versículo 12 del capítulo 37 de Ezequiel, yo abro sus sepulcros, pueblo mío, y los haré subir de sus sepulturas y los traeré a la tierra de Israel. ¿Ustedes quieren que yo les cuente cuándo se cumplió eso? En el capítulo 5, miremos un momento el capítulo 5 del Evangelio de Juan. Ya les voy a decir que versículo 24, Jesús le está diciendo al pueblo, de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Les digo la verdad, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Jesús es el cumplimiento de esa promesa. En Jesús es que los muertos, esos huesos recubiertos de piel, de músculo, de todo, esos huesos comienzan a tener vida, pero bajo una condición: oír su voz, escuchar su palabra y creer al que él envió. Luego del capítulo 6 nos va a decir Jesús que la voluntad del Padre es que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Si nosotros creemos en Jesús, pues nosotros habremos pasado de muerte a vida. Y nos va a decir Jesús luego, más adelante, poquito antes de que lo lleven para matarlo, para que lo arresten y lo golpeen y lo humillen y lo crucifiquen, lo maten y luego él resucite. Poco antes de eso, él le dijo a sus discípulos, a los que me aman, mi Padre los amará y vendremos a él y haremos morada en él, porque él mandará el Espíritu Santo a que viva en nosotros. Esa es la promesa del Padre. Y una vez resucitado, Jesús le dice a sus discípulos que saquémonos, vamos a resetearnos un poquito del video de las películas de Semana Santa, no son solamente los 12, porque nos va a chismosear Pablo más adelante, que eran 500 los que vieron a Jesús resucitado. Y resulta que en el capítulo 1 del libro de los Hechos le dice, yo les envío la promesa de mi Padre, el Espíritu Santo. Quédense en Jerusalén. Quédense hasta que reciban la promesa. Y ellos recibieron el Espíritu Santo. Habiendo llegado a este punto, ya sabemos que lo que marca la diferencia entre la vida y la muerte, entre ser un hueso seco y ser un ser con vida, es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo. Ahora vamos a ver qué tiene que ver eso con nuestra identidad. Porque si nosotros hemos escuchado la palabra de Jesús, si nosotros le creemos a Jesús, pues recibiremos y guardamos su palabra, por supuesto.
creernos, confiar en Jesús, confiar en Él como Cristo, como Salvador, como Dios. No es un acto que se haga una vez y eso sea suficiente. Eso es algo que hay que hacer diariamente, todos los días, en muchas circunstancias. En este punto, Jesús nos está diciendo que tenemos su Espíritu. Solamente que vamos a tener el Espíritu Santo solo si hemos creído y guardamos su palabra. Si nosotros creemos, nos va a decir el apóstol Juan en el capítulo 1 de su evangelio, nos va a decir que cuando Jesús vino al mundo, los judíos, su pueblo, no le creyeron, pero a todos los que le creyeron, a todos los que lo recibieron, les fue dado el derecho de ser hechos hijos de Dios, hijos. Nosotros, cuando creemos en Jesús, recibimos el derecho de ser hijos de Dios. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos, miremos el capítulo 8, él nos va a decir algo genial. Nos va a decir, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Entonces ya nosotros, si hemos creído, nosotros no somos cualquier cosa, nosotros no vamos a decidir que hoy soy una cosa y mañana otra, que hoy me desperté con ganas de ser algo diferente, en lo absoluto. Nosotros vamos a ser guiados por el Espíritu de Dios. Esa es la promesa. Esa es la garantía, ser guiados por el Espíritu de Dios. Estos son los hijos de Dios. Esto es demasiado importante para la iglesia. Y les voy a contar algo que a mí me ha estado rondando por la cabeza, y es que yo he visto dos corrientes muy fuertes, muy diferentes en cuanto a nuestra identidad como iglesia, y es que una se enfoca mucho en la paternidad de Dios. No solamente la paternidad, en el amor de Dios. Y eso es muy cierto. Nosotros somos hijos de Dios. Somos hijos amados de Dios. Cuando Jesús en el capítulo 17 del Evangelio de Juan ora al Padre, Jesús no le dice poca cosa, le dice que, por favor, papá, guárdamelos, guárdame estos locos, para que ellos sean uno, uno así como tú y yo somos uno, para que todo el mundo vea que tú los amas a ellos como me amas a mí. Nosotros, yo, Adriana Pedrosa Ardila, hoy soy amada por Dios como Dios ama a Jesús. A ver, el Padre me ama a mí con todo y lo casposa que soy, con todo y lo antipática, odiosa y con todos mis defectos y con todo lo imperfecta que soy, el Padre me ama a mí como ama a Jesús. Y Jesús nunca pecó. Y Jesús nunca desobedeció al Padre. Y Jesús hizo constantemente la voluntad del Padre. Pero yo, por haber creído en Él, recibo ese mismo amor. El amor de Dios es un amor, el amor de Dios por sus hijos es un amor absurdo, es un amor que sobrepasa nuestro entendimiento. El amor de Dios es tan grande que nos amó a nosotros cuando nosotros éramos sus enemigos y dio a su Hijo amado. Él se hizo como uno de nosotros para además ser esclavo y además humillarse hasta lo sumo y además morir por nosotros, sabiendo que nosotros lo vamos a despreciar, sabiendo que nosotros nos vamos a apartar, sabiendo que nosotros nos vamos a descarriar como ovejas. Nos amó y entregó a su Hijo por nosotros, no para obligarnos a hacer nada, sino para que nosotros, por medio de el haber entendido el amor de Dios, podamos mirar esa cruz y saber y entender todo lo que Dios hizo por mí.
Ya dejar de decir nosotros y empezar a decir por mí. Y si ese amor a mí no me transforma, pues entonces quien sale perdiendo soy yo, no Dios. Dios nunca va a perder. Dios gana. Dios siempre va a ganar, porque esa es la voluntad de Él, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso es lo que papá quiere. Si yo lo recibo a eso, recibo el espíritu de adopción y soy su hija. Y sí, es papá que me ama con locura, es papá que me ama, ese padre del hijo pródigo. ¿Recuerdan la parábola del hijo pródigo que está en Lucas 15? Así nos ama, así nos abraza, así nos recibe, con nuestra inmundicia, con nuestra suciedad. Así Él nos abraza y nos recibe y nos pone un vestido nuevo y nos devuelve la dignidad y nos devuelve la identidad como hijos de Dios. Somos sus hijos. Y como les decía, hay una corriente del cristianismo que se enfoca mucho en esto y no está mal. No está nada mal que nosotros no perdamos de vista que somos hijos de Dios. Pero Pablo también nos va a decir que nosotros no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Abba, Padre. Abba es una palabra demasiado hermosa y no sé, no hay una traducción para esta palabra. Si le preguntara a mi sobrina, que tiene 7 años, para ella la forma más cariñosa de llamar a mi hermano, a su papá, es Pupe. Para la traducción, palabra de Samantha para todos sería Pupe. Eso es para ella lo más íntimo para llamar a papá. Ese es su nombre para papá. Nosotros hemos recibido este espíritu para poder decirle a Dios, al Altísimo, el Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, Abba. O Samantha le diría, Pupe. Pero Pablo nos sigue diciendo que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. La mayoría de la gente se queda hasta ahí y bloquea lo que sigue. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Lamentablemente, muchas veces, muchas corrientes del cristianismo, muchas veces la iglesia omite esta parte, porque no quieren como espantar a la gente. ¡Qué miedo espantar a la gente! No, porque entonces, ¿qué va a decir al mundo? Ay, usted tiene que sufrir con Cristo. Ese es su Dios que quiere verlo sufrir. A ver, nosotros sufrimos por un montón de bobadas en el mundo para lograr nuestras metas. Pero aquí nosotros estamos enfrentándonos a una realidad. ¿Somos hijos? Sí. ¿Herederos? Sí. ¿Coherederos con Cristo? Sí. Si es que nosotros padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿No es acaso ese mejor premio que cualquiera? Va a decir Pablo luego, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esto es una certeza que pareciera que hoy la iglesia ha olvidado. La gloria venidera, lo que viene para nosotros, la realidad, la certeza que nosotros tenemos de ser glorificados con Él, de volver a tener esa comunión con Dios, esa unión absoluta e irrompible con el Dios vivo por medio de su Espíritu. Y entonces si nosotros somos coherederos,
pues a nosotros no nos va a importar o no nos debería importar lo que sigue, sufrir con Él, padecer con Él. ¿Cuánta gente no lo hace por una pareja? ¿Cuánta gente no lo hace por un trabajo, por una empresa, por el país? Yo no me voy a ir de mi país, pero aquí nosotros estamos ante la vista, la visión, la gran pintura de la gloria venidera. Y este padecer con Jesús, ¿por qué será? ¿Para qué será? Jesús a lo largo de los evangelios, regularmente de la mitad hacia adelante, Jesús empieza a advertir, oiga, entiéndalo, si usted quiere seguirme, si usted quiere ser mi discípulo, pues va a tener que sufrir. Y sabe que bienaventurado si lo persiguen, si lo matan por mi nombre, por el Evangelio. Bueno, en el Evangelio de Mateo está desde el capítulo 5, desde las bienaventuranzas. Bienaventurados si nos matan por el reino de Dios, por el Evangelio, por esto, por la gloria venidera. Jesús le dejó a la iglesia una comisión. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan a todas las naciones, vayan a todos los lugares. ¿Saben qué es lo triste? Hay gente que está dispuesta a hacer eso por una empresa, por un proyecto financiero, por dinero. Hay gente que está dispuesta a irse de un país a otro porque conoció a una persona por internet y ese debe ser el amor de mi vida, entonces yo dejo todo y por allá sí me voy. Pero nosotros, la iglesia, hemos recibido el Espíritu de Dios. Y si nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, pues eso nos va a dar la garantía de que papá nos está guiando. ¿Y saben qué? Nos va a dar la garantía de que si nuestra muerte, si me matan, pues entonces, bravo. Mi muerte, mi vida cumplió el propósito para el cual Dios me creó, para servirlo a Él. Porque ahora vamos al otro extremo, del lado que se olvidan algunos, que se enfocan nada más en Dios como papá, también hay otro foco, otro grupo de personas, de cristianos, otra ala de la iglesia que se enfoca demasiado en el servicio a Dios. Y cuidado, esto es fundamental, porque resulta que servir a Dios, que servir a la iglesia, es el mayor de los privilegios que nosotros tenemos. Yo creo que cualquier joven hoy que le digan, mira, te van a dar un trabajo en Google y se va a ir a vivir a esa super ciudad de Google o en Microsoft y vas y sabes que Bill Gates te quiere a su lado todo el tiempo. Pues la gente feliz deja todo por servir a esos magnates poderosos porque quieren aprender, porque les parece que son unas mentes brillantes, quieren estar ahí. Yo he conocido gente que ha trabajado con personas que sí, definitivamente son brillantes, pero son unos patanes, son gente bastante irrespetuosa, son gente que le pasan por encima a los demás. Y por aprender y por el sueldo y por tener en su hoja de vida, en su currículum, la experiencia laboral de haber sido asistente de, pues se aguantan todo. Pero nosotros como iglesia tenemos el privilegio de servirle al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al dueño absoluto de todo, toda la creación, de lo visible y lo invisible. A ese podemos servir nosotros. Nosotros tenemos ese privilegio. Y hay algunas personas para quienes eso de servir es, pues, no me gusta. Eso que lo hagan los curas, eso que lo hagan los pastores, eso que lo hagan eso que lo haga la gente que tiene el llamado. Porque yo no tengo el llamado, pero yo soy hijo de Dios. Ok, error. Si nosotros amamos,
naturalmente vamos a servir. El servicio debe ser una acción natural, debe ser una consecuencia natural del amor, porque se puede servir sin amor. Se los garantizo que se puede. Se puede servir, incluso se puede dar la vida, como han acuñado esa frase, dar la vida, pero darla sin amor. Se puede hacer discípulos sin amor, sin creer. Miren el ejemplo de Judas. Judas dejó todo por Jesús. Judas dejó todo por seguir a Jesús. Judas hizo discípulos para Jesús. Judas predicó el reino de los cielos. Anunció que el reino de los cielos ya había llegado. Judas echó fuera demonios. Judas sanó enfermos. Pero Judas tenía su propia agenda. Judas finalmente termina traicionando a Jesús. Esa partecita nos la sabemos todos. O sea que se puede hacer todo sin realmente creer, sin amar. Pero lo que no se puede es amar y no hacer todo lo demás. Cuando nosotros amamos, el amor naturalmente nos va a llevar a hacer cosas que en nuestro estado natural no haríamos. El amor nos va a mover, a hacer con gozo, a disfrutar, a hacer lo que esa persona tan importante, tan amada para él es importante. Entonces, si yo me caso y para mi esposo es importante el desayuno, pues yo, ¿saben qué? Yo con todo lo perezosa que soy me voy a levantar temprano y voy a aprender a hacer desayunos ricos para servirlo a él. Y si un hombre me ama, entonces va a hacer cosas que para mí son importantes y cada uno de nosotros va a hacer cosas. Lo saben perfectamente los padres, las madres. ¿Cuánto no han cambiado su vida por ese pequeño ser que llegó a trastocarles todo? Pero lo hacen por amor, no por obligación. Por amor. Yo cuidé a mi mamá enferma. Por amor a ella, que yo no sabía que la amaba tanto, pero por amor a ella me trasnoché. Por amor a ella me levantaba temprano. Por amor a ella aprendí a hacer un montón de cosas. Por amor a ella yo perdí mi fobia a los gérmenes. Por amor a ella yo fui capaz de escuchar un montón de sonidos. Mi mamá murió de cáncer y los últimos, sobre todo los últimos 10 días fueron terribles. Todo eso uno lo hace por amor. Por amor una mamá es capaz de untarse la mano de excremento para lavarle la cola a su bebé, pero por amor también un hijo es capaz de hacer lo mismo con su padre. ¿Cuánto más nosotros, si nos llamamos hijos de Dios, no haremos lo que sea necesario, no padeceremos juntamente con Jesús? ¿Cuánto más por Él que nos dio todo por amor? Y si nosotros realmente amamos a Dios, si nosotros realmente hemos entendido el amor de Dios, la paternidad de Dios, pues seremos capaces de hablar, de contarle a todo el mundo, porque sabemos que Él no quiere que ninguno se pierda. Dios no quiere que ninguno se pierda, Él quiere que el pecador entienda que en su casa hay lugar para Él si se arrepiente. Así como a nosotros nos ha llegado el Evangelio, así como a nosotros nos ha transformado el perdón de los pecados, Dios quiere que a todo el mundo le llegue la buena noticia de la salvación. No la acusación, no ese perdón condicional que algunas veces algunos cristianos predican. El amor de Dios, el perdón de Dios, la única condición que tiene es créelo. Cree que es verdad, cree que te perdonó, créelo, recibe el amor de Dios. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros como sus hijos hagamos. Que nosotros vayamos y le contemos a todo el mundo, tus pecados ya fueron perdonados. Que nosotros como iglesia asumamos el compromiso
y asumamos el poder y la autoridad que Él nos ha dado. Porque no solamente nos ha dado su espíritu para que nosotros seamos guiados, también nos ha dado su espíritu con poder para deshacer todas las obras del maligno. Eso lo va a decir Jesús a sus discípulos. Yo les he dado a ustedes poder y autoridad para pisar serpientes y escorpiones y nada los dañará, para deshacer toda obra del maligno, todo poder y autoridad. Y lo va a decir una vez resucitado. Los que creen en mí, a los que creen en mí les seguirán estas señales. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Ese es el privilegio de la iglesia. Eso no puede hacerlo nadie más. Poder contarle a todo el mundo, tus pecados ya fueron perdonados. El reino de Dios ha llegado. Ven, acércate, deja que Dios reine en ti. Ese es el reino de Dios, Dios reinando en nosotros, Dios gobernando en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Si nosotros no nos dejamos guiar, si nosotros no nos dejamos amar por Dios, si nosotros no recibimos ese amor, pues sencillamente nosotros nos vamos a quedar tranquilos, teniendo una serie de ritos que nos van a hacer sentir más o menos bien. Cumpliremos, sentiremos que cumplimos con Dios, pero no va a pasar nada. Seguiremos siendo esos huesos, con piel, con músculos, con tendones, pero sin vida. Si el Espíritu viene a nosotros, va a haber una transformación absoluta en nuestras vidas. Primero, Dios Papá. A nosotros no se nos puede olvidar Dios Papá, ese Dios absoluto, ese Dios creador, el dueño de todo. Ese Dios nos ha adoptado como sus hijos. Lo va a decir el profeta Jeremías en el capítulo 3, versículo 19, de una manera muy, muy, muy bonita. Voy a buscarlo para leerlo textual. Dice, yo preguntaba, ¿cómo los haré mis hijos? Y les daré la tierra deseable, la rica herencia de las naciones. Y dije, me llamarás Padre mío y no te apartarás de mí. Eso es lo que Dios quiere. Y esa herencia que Él quiere darnos, ese lugar a donde Él quiere llevarnos, es al reino de los cielos. Es verdad que nosotros vamos a vivir el reino de los cielos a plenitud cuando el Señor vuelva y como lo dice en el libro de Apocalipsis, pues sí, ven a la nueva Jerusalén descendiendo del cielo como una novia y ya no habrá llanto, ni tristeza, ni dolor, ni muerte, porque las cosas viejas pasaron. Dios estará para siempre con ellos. Ciertamente eso va a pasar cuando el Señor vuelva, pero mientras tanto nosotros podemos vivir aquí y ahora el reino de los cielos, porque nosotros podemos vivir aquí y ahora Dios reinando en nuestra vida, a papá gobernando, a papá guiándonos, recibiéndonos, y nosotros por amor iremos y haremos lo que Él nos mandó, ir y predicar el Evangelio, deshacer las obras de Satanás. Y hablando del sujeto aquel, Satanás, a ver, ¿qué pinta Satanás en la identidad de la iglesia? Ya nosotros como iglesia sabemos que somos hijos. Y si hijos, también herederos y coherederos con Cristo. One more time, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pero a nosotros no se nos puede olvidar que nosotros estamos en una guerra. El apóstol Pablo lo va a decir en la carta a los Efesios. En el capítulo 6, versículos, leamos desde el versículo 10. Efesios capítulo 6, versículos 10 hasta el 18. Dice el apóstol Pablo, por lo demás, hermanos míos,
Fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Aquí voy a hacer un paréntesis porque hay otro punto fundamental, gracias a Pablo y al Espíritu Santo, que me reveló otra cosa importante que tengo que decir. Otra parte de la identidad como iglesia es que nosotros somos hermanos, hermanos en Cristo. Si nosotros tenemos un mismo Padre por medio de la sangre de Cristo, por medio de nuestra fe en su nombre, nosotros somos hermanos y nosotros no podemos ser indiferentes ante los hermanos. Nosotros tenemos que aprender de nuestro Señor, de nuestro Padre, de nuestro Dios que se hizo como uno de nosotros, que se hizo humilde como el esclavo más insignificante. Así era el esclavo que le lavaba los pies a la visita cuando llegaban a una comida en las tierras bíblicas. Pues así se hizo Jesús. Le lavó los pies a sus discípulos y nos dijo, yo les he dado ejemplo, ahora háganlo ustedes, entre ustedes. Y nosotros somos hermanos, nosotros tenemos que lavarnos los pies los unos a los otros, nosotros tenemos que cuidarnos como hermanos. El amor entre la iglesia es fundamental, es una condición sine qua non. El apóstol Juan va a decir en una de sus cartas que el que no ama al hermano, pues no diga que ama a Dios. No se caiga en mentiras. No eche carreta. Si usted no ama al hermano, al que puede ver, al que tiene al lado, ¿cómo va a decir que ama a Dios? A quien no ha visto. Si nosotros entendemos eso, nosotros vamos a empezar a cuidar a la iglesia. Si nosotros entendemos que mi hermano es miembro del cuerpo de Cristo, al igual que lo soy yo, pues el cuerpo se cuida a sí mismo. Si yo me golpeo la rodilla, no me puedo sobar con la rodilla, me tengo que sobar con las manos. Si yo tengo algún problema en mi cuerpo, todo mi cuerpo va a reaccionar. Entonces nosotros, como en nuestra identidad como iglesia, no podemos perder de vista que somos hijos, somos hermanos, somos miembros del cuerpo de Cristo, somos sus siervos. Nosotros tenemos que servir. Pero volvamos a Efesios 6, después de recordar esto, Pablo recomienda, vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad. Esto lo está diciendo Pablo, nos está diciendo que tenemos una lucha. Hay una lucha. ¿Y contra quién es esa lucha? Pues es una lucha espiritual, es una guerra espiritual. Nosotros como iglesia estamos inmersos en esa guerra. Y miremos que es así, gracias a lo que nos revela Juan en Apocalipsis capítulo 12, que nos va a decir, miremos el versículo, Apocalipsis 12, versículo 9. Después de una guerra que hay en el cielo, Juan nos cuenta que fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y luego nos dice en el versículo 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son esta descendencia de la mujer? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Satanás vino a hacer guerra con nosotros. Aquí, esta es otra parte que muchas veces, algunas veces, a la iglesia se le olvida predicar. Estamos en guerra. Y no es una guerra contra
contra la gente, contra los políticos, contra los movimientos alternativos que se están dando ahorita. Es una guerra espiritual y nosotros tenemos que entender que esta guerra es espiritual. Y nosotros tenemos que entender que las cosas espirituales no se logran. Las luchas espirituales no se ganan con armas carnales. Yo no puedo sentarme a razonar con una mujer que quiere abortar, con base a, y empezar a lanzar versículos como si fueran, no sé, dardos, porque no voy a lograr nada. Si recientemente en un devocional alguien pidió oración por una chica de 15 años que tiene 5 meses de embarazo y quiere abortar. Y entonces hay toda una crisis familiar con toda la razón del mundo, pero nosotros no podemos atacar a una mujer que quiere abortar. ¿Saben qué tenemos que hacer nosotros? Y ahí es donde recuperamos nuestra identidad como hijos de Dios. Tenemos que decirle, mi amor, si tú abortas, el Señor te va a perdonar. Sépalo, porque Dios te ama, porque Dios quiere reconciliarse contigo. Dios no te va a dejar porque tú abortes. Pero así como Dios te ama a ti, ama a ese bebé. Nosotros no podemos lanzarnos en contra de las personas, porque nos está diciendo Pablo en la carta a los Efesios, nuestra guerra no es contra la gente, es contra Satanás, contra todas estas huestes espirituales, estos principados. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues nos dice, tomen la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, puedan seguir firmes. Eso es lo que Dios quiere. Dice, estén pues ceñidos, preparados con los lomos de la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En palabras simples, nosotros tenemos que recordar siempre cuál es nuestra identidad. Somos hijos de Dios, somos hermanos en Cristo, somos sus mensajeros. Nosotros tenemos que estar todo el tiempo predicando el Evangelio de Dios. La justicia de Dios, ¿cuál es la justicia de Dios? No es como la nuestra. La nuestra es usted hizo, usted paga. Pero la justicia de Dios es que por medio de la fe somos salvos. Ya no es por lo que nosotros hacemos, ahora es por creer en Jesús, por confiar en Jesús. Y además confiar que su amor es tan poderoso, tan grande, que nos va a transformar. Esa es la confianza en Dios. Nosotros tenemos que estar preparados todo el tiempo. Cuando dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, nosotros tenemos que saber qué nos estamos enfrentando, tenemos que estar preparados constantemente. La iglesia tiene que estar preparada constantemente. Yo no conozco, o me imagino que debe haber algún bobo como uno, que está en una guerra, un soldado en la Segunda Guerra Mundial diciendo, ¿hasta cuándo nos van a disparar? Pero es que ese Hitler no se cansa. Nosotros como iglesia estamos así como unos boys que Satanás no se cansa, no se cansa. Satanás no se va a cansar de atacar a la iglesia, pero ya nosotros ganamos porque Jesús lo venció. Nosotros estamos del lado del ganador, pero tenemos que estar preparados. Nosotros no podemos seguir diciendo, ay Satanás, ya déjame. Satanás no nos va a dejar. Estamos en una guerra. Y cuando nosotros recibimos el Espíritu de Dios, somos ese ejército. Como lo dice en el versículo 10, cuando Ezequiel 37, dice, y profeticé como me había mandado, y entró en ellos espíritu, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies.
un ejército grande en extremo. La iglesia es ese ejército de Dios. La iglesia es ese ejército de Dios que pelea con las armas espirituales, que sabe contra quién es la guerra, que sabe que la guerra no es contra la gente, que sabe que la guerra no es contra algún grupo determinado. No, la guerra es contra Satanás. Satanás vino a hacer guerra contra la iglesia. Y nosotros como iglesia tenemos que estar listos, tenemos que estar predicando el evangelio de la paz, tenemos que tomar el escudo de la fe. Si nosotros no conocemos la palabra de Dios, si nosotros no creemos, no confiamos que lo que Dios ha dicho se va a cumplir indefectiblemente, pues ese escudo va a estar bien picho. Y ahí sí es verdad que no vamos a resistir, porque nuestro escudo es la fe. Y la fe es en la palabra de Dios, la certeza de que su palabra se cumple. Y con ese escudo podremos apagar todos los dardos de fuego del maligno. Cuando Satanás nos venga a susurrar cosas al oído, podremos decirle, o sea, escrito está, escrito está, escrito está, como lo dijo el Señor cuando fue tentado por Satanás. Luego nos dice, tomen el casco de la salvación. ¿Recuerdan lo que dijo Pablo en Romanos? Que todas las aflicciones de ahora me valen 5, porque Él sabe cuál es el premio que le espera. Si nosotros tenemos puesto el casco de la salvación, no nos quitemos el casco de la salvación, por Dios. No perdamos de vista qué es lo que nosotros vamos a lograr, la salvación de nuestra alma, la comunión con Dios. Pues entonces va a ser más difícil que Satanás nos venza. Pero si yo me quito el casco de la salvación y empiezo a mirar lo bonito del mundo y las cosas que quiero y todo lo que me gustaría tener, pues ahí Satanás va a aprovechar y va a contarme todas las mentiras que quiere y yo se las voy a creer. El casco bien puesto. Un soldado no se quita el casco. Hay una escena genial, creo que es en la película Buscando al soldado Ryan, en que uno de los soldados que está en la trinchera recibe un balazo en el casco y él se queda timbrado y se lo quita y dice, uy, mira, mira, mira dónde dio. Ahí entonces, como estaban en pleno intercambio de fuego, pues le volaron la cabeza. Quítese el casco de la salvación y le va a pasar lo mismo. Nosotros, la iglesia, tenemos que estar orando unos por otros, constantemente. Tenemos que conocer nuestra identidad. Dios es papá, Dios es Señor, Dios es nuestro escudo. Su palabra es nuestro escudo. Nosotros somos hermanos, nosotros somos el ejército de Dios, pero tenemos que estar preparados siempre y en todo momento. Nosotros somos la iglesia cuando recibimos su espíritu y con su espíritu recibimos todo lo demás. Vamos a hacer una oración muy rápida porque me quedan apenas segundos para terminar, pidiéndole a Dios que nos ayude a mantenernos firmes en su palabra y en la identidad que Él nos ha dado. Amado Padre, hoy te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu espíritu, gracias porque tú has elegido reconciliarte con nosotros por medio de la sangre de tu Hijo amado y nos has dado el Espíritu Santo de la promesa y nos has hecho tus hijos, nos has dado el privilegio de servir en tu casa, en tu reino y nos has levantado como un espíritu, con tu espíritu como un ejército firme para que nosotros sepamos, podamos deshacer las obras del maligno. Padre, ayúdanos a no perder nuestra identidad, a no confundirnos y a no dejarnos guiar y llevar y arrastrar por la corriente de este mundo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.